Los enemigos de la patria, por consiguiente, nuestros, están todos muy acordes en estas ideas. Destruir la nacionalidad, aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera. Juan Pablo Duarte. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es importante que tengan a mano sus útiles escolares. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. En las clases anteriores hemos analizado los procesos de las luchas democráticas desde el año 1961 hasta el año 1963, en donde vimos las elecciones democráticas, el gobierno de Bosch, su constitución, además de estudiar el golpe de Estado que sufrió dicho mandato y el establecimiento de una forma de gobierno distinta, conocida como triunvirato. En la clase de hoy haremos un balance de todo lo estudiado para puntualizar en detalles y temas que son de relevancia. Como recordarás, hemos visto distintas formas de gobierno. Dictadura, que es un régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Democracia, que es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Consejo de Estado, que es una forma de gobierno conformado por distintos miembros que suelen representar distintos sectores de la vida nacional y que toman decisiones de manera colegiada. Y un triunvirato, que es una forma de gobierno ejercida por tres personas, habitualmente aliadas entre sí. El nombre de triunvirato surgió en la antigua Roma en el siglo I a.C., en la época de la República, ya que en cierto tiempo se formarían alianzas para controlar el escenario político. Después de haber refrescado tu memoria, hagamos una actividad en donde podrás poner en marcha ese pensamiento crítico que has ido construyendo a lo largo de los años. Realiza un comentario en donde expongas las partes positivas o negativas que encuentras que tiene cada forma de gobierno. Responde las siguientes preguntas. ¿En cuál de los cuatro sistemas políticos de gobierno el pueblo tiene mayor oportunidad de ser tomado en cuenta? Justifica tu respuesta. ¿Cuál o cuáles de los sistemas políticos son más propicios para que sectores minoritarios ejerzan mayor control sobre las decisiones? Justifica tu respuesta. Por otro lado, observamos que la República Dominicana experimentó unos aires de democracia para 1962 con las elecciones del 20 de diciembre. No hay duda que los gobiernos latinoamericanos que sucedieron en esa década solo podían surgir o subsistir con la anuencia del capitalismo imperante de los Estados Unidos. Entonces, hagamos de nuevo ejercitar nuestro pensamiento crítico. No hay duda de que la Constitución del año 1963, muy moderna para la época, generó demasiados conflictos con los sectores rancios y conservadores del país y con los Estados Unidos. Si fueses consultado por Juan Bosch para que le ayudes a cambiar algunos artículos de la Constitución, por lo menos 4, que fueron conflictivos, ¿cuáles artículos le sugerirías que modificara? Escribe cada artículo y expresa por escrito por qué deben ser cambiados y a qué sector de la vida nacional o internacional lo acercaría. Como sabrás, un asesor no necesariamente sería escuchado, ya que su papel es solo orientar. Por eso te preguntamos, ¿estarías conforme con la asesoría que has brindado? ¿Crees que el presidente aceptaría tus observaciones? Justifica tu respuesta. Ahora comparemos un poco las ejecutorias de Juan Bosch y de los triunviratos que le sucedieron. Para ello, quiero que al escuchar cada medida escribas al lado de cada una si era positiva o negativa para el pueblo.
Las principales medidas económicas que tomó Juan Bosch durante su gobierno fueron la reforma agraria. Juan Bosch, en su campaña electoral, habló de la situación de los campesinos sin tierras. Consideraba que la reforma agraria era necesaria para disminuir las desigualdades sociales y redistribuir las riquezas. Por ello, fue una prioridad en su gobierno, y una de sus medidas fue realizar los repartos de tierra. Para realizar estos repartos, dispuso la creación del Instituto Agrario Dominicano, institución responsable de la realización de la reforma agraria. Plan de austeridad. Cancelación y supresión de cientos de cargos altos y burocráticos en la nómina del gobierno, incluyendo cargos diplomáticos. Rebaja de los salarios del presidente de la República a 900 pesos mensuales y la reducción de sueldos de los ministros a 1.000 pesos. Restricciones a gastos superfluos de las instituciones públicas y suspensión de la ejecución del plan de emergencia aplicado por el Consejo de Estado, que representaba un gasto de 15 millones de pesos anuales. La continuación de la política de recuperación de bienes pertenecientes a la familia Trujillo. La suspensión del contrato con una empresa norteamericana, Exxon Standard Oil, firmado en el año 1961 para construir una refinería de petróleo. Fijación del precio tope a la venta del azúcar y miel mediante la promulgación de la Ley 31, que obligó a los exportadores a entregar al Banco Central el 10% de las divisas obtenidas de las exportaciones para regular el flujo de las divisas. La solicitud del anticipo de pago de impuestos a empresarios y comerciantes a entregar para pagar deudas. Creación en abril del control de precios de los artículos de primera necesidad mediante la Ley 13, que creó la Dirección Nacional de Control de Precios. La inversión en construcción de carreteras, caminos y reparaciones de escuelas. Prohibió la exportación de maíz a principios de abril del año 1963 y la liberación de las importaciones. Estas fueron algunas de las medidas económicas tomadas por Juan Bosch. Ahora, recordemos algunas medidas implementadas por el segundo triunvirato, presidido por Donald Reed Cabral. Recuerda que al escuchar cada medida, escribirás al lado de cada una si era positiva o negativa para el pueblo. La aprobación con un aumento considerable del presupuesto. El gasto público ascendió a 189.190.550 pesos, destinándose en gran medida a la compra de bienes de inmuebles, equipos y buques de la Marina de Guerra, sueldos y salarios de militares y policías. Represión sindical, represión política, concertación de préstamos con el FMI, establecimiento de cantinas militares. Se eliminó el Congreso. Llevó cambios importantes al Poder Judicial. Aumentó el endeudamiento externo público, ya que contó con la ayuda financiera de los Estados Unidos. Otorgar concesiones al empresariado, estimular la inversión privada y eliminar impuestos a numerosos artículos de importación. En el ámbito económico, el gobierno aumentó el endeudamiento externo al tomar más préstamos, uno de 4 millones de dólares y otro de $1 millón, canalizado por la vía de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, AID. La no atención del sector agropecuario y la sequía del año 1964 afectaron la cosecha, provocando una reducción de la producción agropecuaria. Esto acentuó aún más la crisis económica y la situación de la población pobre. Reducción de los sueldos a los empleados públicos. Prohibición a los dominicanos a viajar a países comunistas sin permiso del gobierno y no podrían volver después de un periodo establecido por la ley. Después que hayas hecho un balance del gobierno de Juan Bosch, desde el 27 de febrero hasta el 25 de septiembre del año 1963, en contraste con los gobiernos del primer y segundo triunvirato, en especial el segundo triunvirato, podrías contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál de los dos gobiernos debió ser defendido por el pueblo o por los que se presentan como defensores del pueblo? ¿Crees que el pueblo fue engañado al apoyar el golpe de Estado a Juan Bosch? ¿Crees que la población dominicana de nuestros días hubiese actuado diferente? Justifica tu respuesta. En la clase anterior, te asignamos que realizaras una breve biografía de los principales personajes de las luchas democráticas desde 1961 a 1963,
y después del golpe de Estado a Juan Bosch. Esto es fundamental para entender su proceder. Esperamos que hayas realizado esta asignación. Veamos la vida de alguno de ellos. Antonio Inbert Barrera. Fue militar a temprana edad. Se hizo piloto, tuvo puestos importantes durante el régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo, siendo uno de sus primeros cargos el de gobernador de Puerto Plata en la década de 1940. Sobrevivió con Luis Amián Matheu al complot en que fue asesinado Trujillo el martes 30 de mayo del año 1961. Fue declarado héroe nacional. Luis Amián Matheu nace en San Pedro de Macorís, República Dominicana, secretario particular de Virgilio Trujillo, hermano del tirano. Fue llevado al mundo oficial empujado por ese cargo. En el año 1952 fue designado presidente administrativo del Distrito Nacional. A causa de las rencillas existentes en un momento entre los hermanos Trujillo, fue despedido del puesto, pero pronto recuperó el favor del régimen. Participó de la conspiración para ajusticiar al dictador. Se le asignó la tarea de ganar al general José René Román Fernández, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, quien una vez desaparecido Trujillo, encabezaría una junta cívico-militar que se encargaría de organizar elecciones presidenciales en el año 1962. ¿Recuerdas el papel que jugaron Antonio Inbert Barreras y Luis Amián Matheu en el golpe de Estado a Juan Bosch? Pregúntate, ¿qué se buscaba al escoger a dos héroes nacionales en ese hecho? Te invitamos a que analices la vida de manera íntegra de estos personajes para que te formes una opinión justa. Donald Joseph Reed Cabral nace el 9 de junio del año 1923 y muere el 22 de julio del 2006. Fue un abogado, empresario y político dominicano. Ocupó el cargo de embajador de misiones especiales ante las Naciones Unidas e Israel. Fue parte de los consejos de Estado que se formaron en el año 1962 y 1963, después del derrocamiento del régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Reed Cabral presidió el triunvirato que gobernó la República Dominicana a raíz del derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Bosch. Llega a ser presidente del triunvirato y en la práctica presidente de facto, formado en septiembre del año 1963 tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Bosch, quien había sido elegido mediante sufragio popular tras la caída de la dictadura de Trujillo. Elías Wessing y Wessing nace el 22 de julio del año 1924 y muere el 30 de abril del año 2009. Fue un militar dominicano. Es conocido por haber liderado un golpe de Estado en contra de Juan Bosch y haber solicitado la intervención de los Estados Unidos cuando en la Revolución de abril del año 1965 se intentó reponer a Bosch en la presidencia. Wessing y Wessing fue jefe de las Fuerzas Armadas en el año 1965 y dirigió uno de los sectores surgidos en ese mismo año en las Fuerzas Armadas llamado Clan de San Isidro. Nate Nibar Seijas comandaba el sector militar Clan San Cristóbal, que se oponía al triunvirato de Donald Reed Cabral y propugnaba la vuelta de Balaguer al poder. De la vida de Manolo Tavares Justo ya hemos hablado en clases anteriores. Nació el 2 de enero del año 1931 y murió el 21 de diciembre del año 1963 en Las Manaclas. Fue un abogado, dirigente político, comunista y guerrillero dominicano y esposo de Minerva Mirabal. Sus ideas revolucionarias contrarias al capitalismo marcaron su suerte, ya que toda idea disidente correría el mismo destino. Con el conocimiento de la vida de estos hombres, muchos de los hechos que hemos estudiado cobran mayor sentido y sus acciones se justifican según sus intereses. Con esto no decimos estar de acuerdo con ello, pero podemos entender lo que hicieron a partir de la frase que reza: dime con quién andas y te diré quién eres. También te pedimos que profundizaras en los intereses que representaban. El Clan de San Isidro, que era el grupo militar liderado por Elías Wessing y Wessing, cuyo propósito era no permitir el retorno al poder de Juan Bosch. El Clan de San Cristóbal, liderado por Nate Nibar Seijas, cuyo propósito era hacer volver al poder al doctor Joaquín Balaguer. El grupo constitucionalista, cuyo líder era el coronel Rafael Fernández Domínguez, cuyo propósito era la vuelta al poder de Juan Bosch, reponiendo al gobierno que había sido derrocado. De su vida hablaremos en la clase siguiente.
No cabe duda de que la situación política dominicana para el año 1965 se había complicado. A más de un año del derrocamiento de Bosch, la división de los militares complicaba la situación. En este contexto, no debemos olvidar lo que hemos aprendido sobre la Guerra Fría, el caso cubano y otros sucesos políticos que pasaban a nivel mundial, que complicaban el establecimiento de un gobierno verdaderamente democrático y que no se sujetara a los intereses estadounidenses. Podemos aprender que la historia muchas veces está contada con ciertos intereses, ya que aquellos que la cuentan posiblemente desean que se cuente según ellos quieran que creamos. Es por esto que te invitamos a que sigas profundizando sobre este y otros temas por ti mismo y que socialices lo aprendido con tus socios de aprendizaje y con tus compañeros de clase. No olvides entregar tus asignaciones a tu maestro tutor. De la vida de Rafael Fernández Domínguez y Francisco Alberto Camaño Deñó hablaremos en la siguiente clase. Hemos llegado al final del encuentro de hoy y para dejar en tu mente una idea de la próxima clase, te presentaremos un mensaje audiovisual de la misma. Nos vemos en la próxima clase. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los efectivos que reclama la constitución. Descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín